Hoy día la República en su primera plana titula: los bancos no han actuado con buena fe con Reactiva Perú, y hacen alusión a la entrevista del premier Ceballos en ese diario. Don Martín Naranjo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por atendernos en este día. Martín Naranjo es el presidente de la Asociación de Bancos. Quiero preguntarle, don Martín Naranjo, el primer ministro ha dicho en entrevista a la República que los bancos no han actuado de buena fe con Reactiva Perú y parece sospechar que se han usado créditos para pagar otros créditos con tasas más elevadas, que se han dado créditos cruzados entre grupos económicos, que los recursos han sido direccionados por un favoritismo predeterminado o que se han usado para pagar despidos. Así él lo deja claramente traslucir en esta entrevista. ¿Cuál es la opinión de Asbank y suya? Bueno, rechazamos que se cuestione la buena fe del sistema bancario en Reactiva Perú. Nosotros nos sumamos a Reactiva y a otras iniciativas como las de los bonos sociales, con la intención de contribuir en una hora crítica que requiere pues el esfuerzo, compromiso y solidaridad de todos para salir adelante. Reactiva Perú es un programa diseñado por el propio gobierno, en donde los intermediarios actuamos como una tubería de liquidez para que las empresas puedan reponer capital de trabajo en este momento, en esta grave emergencia nacional. Todas las condiciones, todos los requisitos, todas las exclusiones son establecidas por el propio gobierno en sendas normas que aprueba el presidente de la República, el primer ministro, el ministro de Economía. Todas esas condiciones son establecidas desde el diseño del propio gobierno. A nosotros pues nos parece extraño, nos sorprende que las personas que refrendan esto, que no se hayan pronunciado en su momento y que hoy cuestionen cosas que no son parte del marco legal del programa que estamos viendo en este momento. Nosotros somos 23 entidades que han participado del programa. Hemos manejado 71.500 operaciones por 34.000 millones de soles, respetando estrictamente todo el marco normativo. Este marco normativo además ha sido verificado por COFIDE, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en una grave situación de emergencia nacional y que las entidades representadas por Asbank pues seguiremos apoyando a nuestros clientes, apoyando al Perú, apoyando el desarrollo de nuestro país y participando en la medida que nos convoquen con la mejor voluntad y con la mejor buena fe, como siempre. Lo que usted nos está diciendo entonces, perdóneme, lo que usted nos está diciendo entonces es que ustedes han actuado de acuerdo a las leyes y al diseño de Reactiva, y que si hay algún error, algún problema, algún tipo de desviación, esta deviene de la norma aprobada por el gobierno y sus instancias. Tal cual. Nosotros hemos actuado en estricto respeto de todo el marco legal. Todas las operaciones están sujetas a este marco legal. ¿Por qué razón entonces el primer ministro dice que se están pidiendo explicaciones al sistema financiero sobre Reactiva y desliza todas estas cosas, como le digo, relacionadas con créditos cruzados, con recursos direccionados con favoritismo, con créditos que se han usado para pagar despidos? ¿Por qué razón el primer ministro? ¿De dónde saca todo esto el primer ministro y por qué nos acusa frontalmente a ustedes? Cada institución, cada intermediario, cada uno de los que hemos participado en el programa de Reactiva, tenemos clara no solamente el marco legal, sino la obligación de rendir cuentas en cada momento a quien lo solicite y en donde corresponda. Si es que lo que corresponde en este momento es dar cuentas, y va a quedar muy claro que absolutamente todas las operaciones están dentro del marco legal. Entonces, la pregunta que usted me hace yo no la puedo responder por el ministro. Ahora, ¿usted sabe por qué razón el MEF, según además una información publicada en la página web de gestión hoy día y con documentos,
¿Por qué el MEF cambió Reactiva o las disposiciones de Reactiva Perú para que empresas vinculadas a los bancos accedan al programa? El MEF, está en gestión, propuso el cambio del decreto legislativo que inicialmente prohibía dar créditos a las empresas vinculadas a los bancos. ¿Tuvo que ver en esto algo, presiones de los bancos, presiones de ustedes para que el MEF hiciera este cambio? No, de ninguna manera. Es imposible presionar a esas autoridades. El crédito vinculado se refiere a que un banco no le puede prestar a las empresas vinculadas a ese banco. Esto está regulado muy estrictamente en la ley de bancos. Está muy estrictamente. Hay límites para todo el grupo vinculado, hay límites individuales para cada empresa, y todo esto está regulado en la propia ley de bancos. De manera que además era redundante, digamos, esto está perfectamente regulado en la ley de bancos, y el cambio obedece a la intención de política de llegar a un mayor número de empresas que actúen como empresas mayoristas en la distribución de estos recursos de liquidez. Como le digo, sin embargo, es la primera noticia de economía del diario Gestión, donde dice MEF cambió Reactiva para que empresas vinculadas a los programas accedan al banco. Y lo pone con fechas, además, sobre cuándo se hicieron los cambios y mediante qué decretos. En fin, no me voy a detener en esto, pero antes ya de la entrevista del primer ministro, se hablaba de que los bancos habían favorecido a sus clientes en un porcentaje muy alto del monto asignado de los créditos de Reactiva, que se le había dado muchísimo a las grandes empresas, y para las medianas y pequeñas quedaba muy poco porcentaje, o que las empresas vinculadas a sus accionistas o a sus grupos habían sido beneficiadas de esto y que se había postergado a la micro y a la pequeña empresa. Esto de pronto inspiró, entre comillas, al primer ministro a dar estas declaraciones. Eso no es cierto. El 70% de las operaciones son operaciones con pequeña y microempresa. Y el 30% de las operaciones son con empresas que no eran clientes de crédito en los bancos respectivos. Lo que sucede es que las diferencias entre las pequeñas empresas y las grandes empresas son diferencias realmente importantes. Usted habla de los montos. Ejemplo, el promedio de crédito de 98% de garantía es algo como 15.000 soles. Y supongamos que eso es el promedio de ventas mensual de una empresa pequeña. Una empresa grande, no la más grande que tengo en mente, vende 165 millones de soles al mes. Entonces, si la empresa pequeña fuera una persona de talla promedio del Perú, la empresa grande mediría 19 kilómetros. Tengo una idea de las proporciones. Si la empresa grande fuera una persona de talla normal, la empresa pequeñita sería una persona de 1/6 de milímetro. Para que manejen las proporciones. Entonces, cuando usted mira que el 24% de la producción es producción de la pequeña y microempresa, y que precisamente ese 24% es el que se respeta en la distribución de Reactiva, lo que tiene es realmente un esfuerzo inmenso para atender a la pequeña y microempresa. Note usted además que atender un crédito pequeño es más caro que atender un crédito grande en Reactiva. Más caro en términos absolutos, en términos relativos no hay ninguna duda, pero en términos absolutos es más caro porque generar la información de las empresas pequeñas es mucho más caro. Porque no está presente la información, porque no está disponible, y además se tiene que trabajar de manera remota. Entonces si algún sesgo hay, es a favor de la pequeña y microempresa. Y en todo caso, si hay algún problema con las proporciones, está en la norma. Tal cual. De acuerdo. Le voy a hacer dos preguntas concretas. El Contralor ha planteado que se prohíbe expresamente que se otorguen créditos de Reactiva Perú a empresas vinculadas a los accionistas de los bancos o de sus grupos económicos. ¿Está usted de acuerdo? Mire, el gobierno puede definir el programa como corresponda a su intención de política. Desde el punto de vista de los intermediarios, nosotros vamos a colaborar de la mejor manera para juntos salir adelante de este gran problema de emergencia nacional. La otra es, se ha señalado también que no se puede, lo ha dicho el primer ministro,
que no se puede otorgar créditos a empresas que han solicitado la suspensión perfecta de labores. Él lo dice en la República que si por un lado se alienta la economía y el pago de remuneraciones, por el otro no se puede despedir a los trabajadores. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que no se otorguen créditos a las empresas que han solicitado la suspensión perfecta de labores? Siempre vamos a estar de acuerdo con la intención de política, pero esa restricción, por ejemplo, no estaba presente en la regulación. La regulación, además, son a través de decretos legislativos que aprueban el presidente, el primer ministro y el ministro de Economía. Pues, nosotros vamos a colaborar siempre dentro de la intención de política con lo mejor que tengamos y con el mayor de nuestros esfuerzos en beneficio de todos nuestros clientes y en beneficio del país. No había ninguna prohibición ni referencia a no otorgar créditos a quienes despiden a sus trabajadores o entran a la suspensión perfecta de labores. Las restricciones eran que no existieran deudas tributarias en cobranza coactiva, que estuviera en situación de normal o en la siguiente categoría, CPP, que no sea vinculada al prestamista, que no esté incursa en estos procesos legales de corrupción, etcétera, que no sirve para prepagar obligaciones financieras y que además no se comprometa a no distribuir dividendos en el periodo que dure el crédito. Sin embargo, hay quienes han señalado que sí se ha otorgado créditos a personas o empresas vinculadas a quienes tienen problemas con la justicia. Sí, sí he visto las críticas, pero tenga usted en cuenta que no existe un registro en donde uno pueda corroborar qué empresa está vinculada y qué empresa no está vinculada. No existe ningún registro oficial. Y por otro lado, el número de empresas, como le digo, son 71.000 operaciones, 71.553 operaciones. Muy bien. La última. ¿Cuándo sale Reactiva 2? Eso depende completamente del gobierno. Me parece que estamos a la espera de la opinión de Contraloría. Muy bien. Don Martín Naranjo, muchísimas gracias. Muy amable. Muy buenas noches.